Buenas, gracias. Buenas tardes para todas y todos. Es un gusto estar en esta comunidad tan rica de personas que trabajamos con tuberculosis desde diferentes aspectos. Y hoy, para temas de actualización, quiero hablar acerca de los avances que hay respecto a la vacunación. El tema de las vacunas es un tema muy actual en nuestro país y en tuberculosis, por supuesto que mucho más. Ya se ha discutido aquí en la sala respecto a la vacunación con BCG, que es altamente recomendada y por supuesto que debemos llevar a vacunar a nuestros niños y conocidos en edad que lo necesiten, porque sabemos que la vacuna BCG es efectiva para prevenir las formas meningíticas y extrapulmonares en la infancia. Sin embargo, tiene una poca eficacia para prevenir formas pulmonares y extrapulmonares, sobre todo en adolescentes y adultos, lo cual es una brecha importante. Entonces, a pesar de que BCG es la vacuna más usada a nivel mundial, es inefectiva para prevenir la tuberculosis y detener las cadenas de contagio. Sería una fantasía total que tuviéramos una vacuna o un conjunto de vacunas que pudieran detener la transmisión de la tuberculosis a nivel mundial. Pues en nuestro grupo de inmunogenómica y vacunología de tuberculosis en CIATEG creemos que es posible y ahora estamos tomando el enfoque de la inmunogenómica para estudiar este aspecto. Entonces, en esta diapositiva les muestro además el efecto de la gran variabilidad que hay en la eficacia de las vacunas BCG dependiendo de la cepa que se utilice y el país donde se aplique. Entonces, es el efecto de la variabilidad con BCG. Como les decía, México transita por un momento en vacunología muy particular donde identificamos tres necesidades. Y hablar de necesidades de vacunología y vacunas en México es también hablar de necesidad de vacunas para tuberculosis. México necesita tres cosas importantes. Primero, proveer de vacunas para el Esquema Nacional de Vacunación o el Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto que BCG está incluido en el Plan Nacional de Vacunación y por eso es importante hablarlo. La atención a pandemias y epidemias, que se ha hablado aquí. Por supuesto que tanto las diferentes formas sensibles como drogoresistentes de tuberculosis son potenciales fuentes de epidemias y pandemias y en el contexto nacional sabemos que ha venido incrementando el número de casos de tuberculosis. Por supuesto, el tercer reto para la vacunología en México es el desarrollo de candidatos vacunales innovadores para la atención de enfermedades tropicales, desatendidas y patógenos prioritarios globales. Por supuesto que tuberculosis no está fuera. Entonces, tuberculosis no está fuera del centro de discusión de las vacunas. Cuando hablamos de Estrategia Nacional de Vacunación y Desarrollo de Vacunas, debemos tomar muy en serio el papel de la tuberculosis y que estamos en el centro del desarrollo de vacunas. Entonces, la pregunta, después de 100 años, más de 100 años de uso de vacuna BCG es ¿por qué no hay una vacuna eficiente para prevenir tuberculosis pulmonar y extrapulmonar? Y esto es como un coche atorado en un charco de agua. La verdad es que no sabemos cómo desatorarlo. ¿Cuál es el problema con la tuberculosis? Es que es una enfermedad compleja. Como ya hemos venido revisando en estos días, atraviesa por múltiples etapas que por supuesto no son lineales, no ocurren igual en todas las personas ni en todas las condiciones y eso limita la identificación de epítopos que nos pudieran llevar a la identificación y diseño de vacunas, por ejemplo, con la misma lógica y rapidez que sucede para enfermedades virales. Para el COVID fue muy rápido y muy eficiente la identificación de proteínas Spike y sucedió muy rápido en tiempo y forma el desarrollo de vacunas, pero en tuberculosis no, porque tuberculosis evoluciona dependiendo de los cuadros clínicos, de las personas, de los órganos y demás. Entonces, no hay un consenso respecto a los antígenos, las plataformas vacunales y demás. Pero hay un problema todavía más de fondo en el desarrollo de vacunas y ese es el aspecto que estamos nosotros tomando, es que no sabemos cómo debería funcionar una vacuna efectiva contra la tuberculosis. Si bien los modelos animales son informativos respecto a cómo debería funcionar una vacuna y sabemos que si vacunamos a un modelo animal, la reducción de la carga bacilar es un buen indicador, no sabemos con certeza cómo debería esto reflejarse, por ejemplo, en una respuesta inmune, un correlato de protección. Entonces, al día de hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda que utilicemos marcadores inmunológicos parcialmente asociados a la protección, por ejemplo, la medición de la liberación del interferón gamma o también algunos aspectos de la respuesta celular. Entonces, esto es como darle a la piñata
con en el nivel extremo, ¿no? Con el vendaje, 3 vueltas y así. Entonces, podemos darle y podemos no darle porque no sabemos hacia dónde debemos dirigir inmunológicamente el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis. Pero esto está cerca de terminar. Ojalá, porque en el año 2020 se publicó en Nature un artículo que nos habla acerca de un efecto casi esterilizante de una vacuna contra la tuberculosis. Y aquí les presento los PET scan de macacos rhesus vacunados por diferentes vías y ahí en rojo en la flechita les marco aquellos que prácticamente no tienen bacterias, prácticamente no tienen lesiones pulmonares. La sorpresa es que es BCG. La otra sorpresa es que es vacunación intravenosa. Entonces, la respuesta es que la mejor forma de vacunar contra tuberculosis al día de hoy, 2026, es la vacunación intravenosa con altas cargas o altas dosis de vacuna BCG. Y este resultado está además cuantificado y esta gráfica me gusta bastante porque vamos a diferenciar el efecto esterilizante de un efecto sterilizing-like. ¿Okay? Quiero que observen por favor que si bien hay animales que no tienen cargas bacilares, que son estos puntitos que están debajo de la línea de detección, hay animales que sí tienen cargas bacilares, ¿no? Entonces, tomemos con cierta, vamos a decir, conciencia, ¿no? Un poco de razón, el asunto de la vacunación intravenosa, pero es verdad que frente a otros tipos de vacunación como la subcutánea, incluso la aerosolar o combinaciones de ellas, la mejor forma de vacunar contra la tuberculosis en modelos animales hoy es la vacunación intravenosa. Entonces, este insight del año 2020, tiene 6 años, nos ha llevado a querer descubrir qué es lo que hace la vacunación intravenosa en cuanto al combate de la micobacteria para entonces desarrollar vacunas que imiten esa respuesta inmune. Y entonces al imitar esa respuesta inmune seguramente lograremos tener vacunas no tan invasivas, quizá subcutáneas, ¿no? Quizá intranasales, pero que evoquen esta respuesta inmune esterilizante. Y entonces es muy informativo este punto. Quiero decirles que no es nuevo el concepto de la vacunación intravenosa. La vacunación intravenosa primera reportada es del año 72 y a partir de ahí hay un gap muy importante en el tiempo hasta el 2020 donde ha incrementado mucho el interés por la vacunación intravenosa. Vamos a hacer un recorrido histórico en estos minutos respecto a qué tan consistente es la protección por la vacunación intravenosa. ¿De veras protege y es esterilizante en todos los modelos animales? Y para fortuna de muchos, depende, siempre el vaso está medio lleno y medio vacío. En varios modelos animales hay efecto casi esterilizante, pero en varios otros no. Entonces, en esta tabla le resumo a varios modelos animales, principalmente en aquellos que son primates no humanos, se encuentran efectos esterilizantes de la vacunación intravenosa. Sin embargo, en otros modelos, sobre todo modelos murinos, no se encuentra efecto esterilizante, pero sí un efecto superior respecto a otro tipo de vías de administración de vacunación. Y bueno, el último muy importante, también en vía silvestre, la vacunación intravenosa es muy eficiente. Entonces, el mensaje principal es que al día de hoy podemos confiar de que consistentemente en diferentes modelos animales la vacunación intravenosa deja marcas inmunológicas que resultan en protección o en reducción significativa de la enfermedad. ¿Y a qué le podemos atribuir la protección y cómo deberíamos de dirigir nuestros nuevos diseños vacunales? Lo primero es que la vacunación intravenosa distribuye los antígenos por todo el organismo. En este estudio en animales demuestran que no solamente llega a pulmón, no solamente llega a vasos, sino que también llega a hígado y también llega a médula espinal. Entonces, parece que un factor importante para las nuevas vacunas es que lleguen y se distribuyan sistémicamente para dar protección. La segunda cosa que debe inducir una vacunación efectiva y casi esterilizante contra la tuberculosis es la inducción de respuesta inmune innata, aunque sea celular, innata o líneas mieloides en órganos diana, por ejemplo, el pulmón. En este estudio, donde tenemos ratones Val-C vacunados con BCG y después monitoreados para el desarrollo de líneas celulares mieloides, vemos que la vacunación intravenosa es la que más induce poblaciones mieloides en el pulmón, varias de ellas. Entonces, la inducción temprana de respuestas mieloides parece ser
una característica importante de la vacunación que resulta en casi esterilización. En otros modelos animales, este es en macacos rhesus, también se han visto, y esto conecta perfectamente con la primera charla de este simposio, respuestas a interferones, que son respuestas antivirales. Las primeras respuestas inmunes innatas que se activan en respuesta antigénica por la vacunación, no solo en pulmón, sino a nivel sistémico, también están asociadas con protección. Entonces, llevamos dos elementos: inducción de respuesta inmune celular temprana, inducción de genes antivirales o con actividad antiviral temprana inducida por la vacunación intravenosa, son importantes. Este artículo es más reciente y tiene que ver con la inducción de anticuerpos que opsonizan las bacterias. A diferencia de otras vías de administración de las vacunas, la vía intravenosa logra inducir anticuerpos que opsonizan la bacteria. Entonces, contener la bacteria extrapulmonarmente es una clave importante para el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis. Este es el estudio en Wildboars, donde identifican también que una parte importante es la activación del sistema de complemento. Entonces, parece que vamos agregando elementos a la discusión sobre la respuesta inmune innata y que esta va incluyendo, va formando pues una imagen muy consistente respecto a cuál es el efecto que debemos buscar. Volviendo al artículo de 2020 y que se ha repetido en varias veces en varios estudios, observamos que la inducción de los anticuerpos que son protectores contra la tuberculosis es diversa tanto en el suero como en el lavado bronquialveolar. Entonces, las respuestas diversificadas, pero tempranas contra la tuberculosis son importantes en el diseño de nuevas vacunas, que también conecta con otra plática que tuvimos hoy más temprano. Y de manera muy, muy importante también decir que también funciona en contextos de inmunodeficiencia. Cuando se repite el modelo de vacunación en primates no humanos que tienen inmunodeficiencia inducida, también la vacunación intravenosa resulta esterilizante. Entonces, esto cuestiona varias cosas, ¿no? Cuestiona, número uno, el papel tan importante que se le ha dado a la respuesta inmune de anticuerpos y celular sobre la respuesta inmune innata. Pero también nos deja ver la gran participación de la respuesta inmune innata sobre los efectos esterilizantes de las vacunas. Y bueno, en este artículo donde exploran, y con esto ya me acerco casi al final, exploran cuáles son las respuestas principalmente asociadas a protección en sangre en macacos primates no humanos. Observamos que hay una gran activación de, por ejemplo, respuestas antivirales, que voy a insistir mucho porque para allá voy, respuestas antivirales innatas sistémicas inducidas por la vacunación intravenosa. Parece ser entonces que despertar respuestas innatas antivirales por vacunación es para donde tenemos que dirigir no solamente los esfuerzos de diseño vacunal, sino también los esfuerzos de evaluación de vacunas. Es lo que tienen que estar despertando. Y en cuanto a eficacia, lo que les decía, hay modelos animales que no replican como tal la protección total, pero sí replican una reducción consistente enfrentándose a otras vías como la subcutánea. ¿Okay? Esto pasa en diferentes aspectos. Ahora, ¿qué hacemos en el grupo de investigación? Estamos ahora llevando esta investigación al siguiente nivel y como todos están haciendo, pues yo también los invito a colaborar. Entonces, la pregunta es ahora, ¿será que la activación de estos genes de inmunidad innata inducida por vacunación ocurre en humanos también? Y entonces ahí junto con algunos de mis estudiantes estamos tratando de responder, por ejemplo, cómo los genes inducidos por virus, por ejemplo, esta ruta de los genes OAS se activa cuando la micobacteria es ingresada y censada. Recuerden que las micobacterias y sus ácidos nucleicos son censados de alguna manera como virus y entonces activan las vías de activación de gas y la replicación de interferón tipo 1.
Esta activación de interferón tipo 1 activa la replicación de los genes OAS y en los estudios de PMBCs sanguíneos de macacos rhesus está asociado altamente con protección. Entonces, ahora con el apoyo del Hospital Civil de Guadalajara, estamos corriendo y estamos en la fase de reclutamiento de pacientes, tanto inmunocompetentes como inmunodeprimidos, para saber si las respuestas vacunales ocurren iguales y están también asociadas con protección ex vivo contra la micobacteria, contra tuberculosis. Insights que quiero que se lleven a casa. La primera es que el efecto esterilizante que está reportado y que es lo top del día de hoy para el diseño de vacunas es solamente visto hoy en primates no humanos. ¿Va? En humanos, pues si el año que entra me invitan, ya les aviso. En otros modelos se muestra un efecto superior de la vacunación intravenosa, pero no un efecto esterilizante como tal, seguramente por diferencias específicas. Recuerden que algunos modelos recapitulan aspectos distintos de la enfermedad. Y los efectos esterilizantes, lo que sabemos hasta el día de hoy es que están soportados por la distribución sistémica de la micobacteria. En segundo lugar, por una inducción temprana de genes de respuesta inmune innata, también de respuesta celular muy temprana, y la persistencia de anticuerpos que opsonizan a la micobacteria. Por último, pues agradecer a todas y todos los colaboradores, los organismos que nos financian y pues a los organizadores del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Te doy tu reconocimiento.